El aullido que rasgó los salones de obsidiana de la fortaleza de la Cresta Plateada no era un sonido de los vivos. Era algo desgarrado y sangrante, arrancado del pecho del rey Alpha Thorn. Su orgullo, la misma arrogancia que había exigido una imprudente cacería de invierno en los picos escarpados para alardear de su dominio ante los rivales visitantes, le había costado todo. El cambio de su guardia de élite había provocado una avalancha masiva que se tragó la ladera de la montaña. Sus tres cachorros reales, el futuro del linaje de la Cresta Plateada, habían desaparecido bajo un mar de un blanco asfixiante. La manada entera estaba de rodillas, ahogándose en el hedor metálico de la desesperación absoluta, llorando por los herederos que creían muertos. A millas de distancia, en el borde helado del territorio de la manada, la ventisca rugía. Los pulmones de Maeve ardían como si estuviera inhalando vidrio molido. Ella no tenía lobo. Era un defecto, una frágil omega humana ciega a los olores, a la que solo mantenían para limpiar la sangre de las esteras de entrenamiento de la manada y absorber el peso de su agresión reprimida. Se suponía que no debía estar fuera en la tormenta. Había sido desterrada al perímetro para buscar raíces amargas de invierno, un castigo cruel de una hembra de alto rango por derramar una taza de té. Pero en este momento, su débil y tembloroso cuerpo humano era lo único que se interponía entre tres pequeñas vidas y las garras heladas de la muerte. Había perdido sus botas en un ventisquero hacía horas. Sus pies descalzos estaban ennegrecidos por la congelación, dejando un rastro de huellas sangrientas en la nieve que le llegaba a las rodillas. El viento azotaba sus brazos desnudos, desgarrando su piel con garras invisibles. Se había quitado su grueso y andrajoso abrigo de lana, su única defensa contra el frío letal, y lo había convertido en un cabestrillo ajustado y aislante contra su pecho. Dentro de la áspera lana, tres cuerpos pesados y retorcidos se movían. Lo sé, graznó Maeve, con los labios agrietados y sangrando. Sus dientes castañeteaban tan violentamente que le dolía la mandíbula. Lo sé, pequeños, ya casi llegamos. Había oído el crujido de la avalancha. Había visto la ola de nieve aniquilar la línea de árboles. Impulsada por un instinto que no comprendía del todo, había cavado entre los brutales escombros con sus manos desnudas y sangrantes, siguiendo los débiles y aterrorizados gemidos que los guardias lobos superiores habían abandonado en su pánico por huir. Para seguir moviéndose, Maeve metió la mano en el bolsillo de su delgada y helada camiseta interior. Sus dedos entumecidos rozaron una pequeña talla de madera astillada de un cachorro de lobo. Fue un regalo de burla que le hizo un cruel compañero de manada hacía años. Un recordatorio del lobo que nunca tendría. Sin embargo, lo había conservado. Frotó su pulgar sobre la superficie gastada y lisa. La anclaba a la realidad. Le recordaba que sobrevivía a su crueldad cada día. Podía sobrevivir a esta tormenta. Cada paso era una agonía. El frío se filtraba en su médula, apagando sus órganos uno por uno. Su visión se nubló, los bordes del mundo se desvanecían en un negro borroso y tentador. «Solo acuéstate», susurró la tormenta. «Solo cierra los ojos». Pero una pequeña nariz húmeda se presionó contra su clavícula. El cachorro olía a leche dulce, a terror y al penetrante y especiado aroma de la sangre real. Buscaban su calor, un calor que ella estaba perdiendo rápidamente. No, ellos no. Son inocentes. Recurriendo a una reserva de fuerza que desafiaba la biología humana, Maeve arrastró sus pies sangrantes hacia adelante hasta que las colosales puertas de hierro y roble de la fortaleza de la Cresta Plateada aparecieron en medio de la blancura. Dentro del gran salón, el aire era irrespirable. El Alpha Thorn se ahogaba en su propia aura, asfixiando a su manada con la pura y opresiva gravedad de su dolor. El olor a pino quemado y sangre de cobre obligaba a los guerreros más fuertes a presionar sus rostros contra el frío suelo de piedra, gimiendo en sumisión a su incontrolable pena. Thorn estaba arrodillado en el centro del salón, con sus enormes manos hundidas en su oscuro cabello, esperando que los equipos de recuperación trajeran los cuerpos congelados de sus hijos. De repente, las pesadas puertas de hierro gimieron. El sonido era tan antinatural sobre el lamento de la manada que la cabeza de Thorn se levantó de golpe.
Sus ojos dorados de Alfa brillaron con una rabia letal e inestable. Las puertas se abrieron violentamente hacia adentro, rompiendo el sofocante salón con un viento aullador. La presión atmosférica en la habitación cambió al instante. El sofocante olor del dolor del Alfa fue atravesado por algo extraño. La manada se congeló, las narices se movieron. Y era el toque metálico de la sangre humana, el ozono agudo de la ventisca, y debajo, el aroma increíblemente dulce y tenue de leche y pelaje de cachorro mojado. Maeve estaba en el umbral. Parecía un fantasma hecho de hielo. Estaba completamente cubierta de nieve, sus pestañas pesadas por la escarcha, su piel tenía un aterrador azul translúcido. Temblaba tan violentamente que sus rodillas se doblaron, pero sus brazos permanecieron aferrados con fuerza mortal al enorme bulto de lana que se retorcía contra su pecho. Miró a través del mar de enormes y aterradores cambiaformas. Sus ojos desenfocados se fijaron en la figura devastada del rey Alfa. No se acobardó bajo su aura aplastante. Su cuerpo humano se estaba rindiendo, pero su alma era de hierro. Lenta y agónicamente se arrodilló, manteniendo el torso erguido para proteger el bulto. Apartó la lana congelada con dedos rígidos y ensangrentados. 3 cachorros reales, temblando pero muy vivos, cayeron en su regazo, emitiendo débiles y reconocibles chillidos que resonaron como un trueno en el silencioso salón. Maeve miró a Thorne, su voz un graznido quebrado y sin aliento. «Tienen frío». Y con esas palabras, los ojos de la Omega humana se pusieron en blanco y se desplomó, envolviendo a los cachorros con su cuerpo helado para amortiguar su caída sobre la implacable piedra. Durante 3 segundos agónicos, el gran salón de la fortaleza de la Cresta Plateada fue una tumba. El único sonido era el sibilante y húmedo jadeo de la Omega humana en el suelo y el frenético hurgar a ciegas de los 3 cachorros reales contra su pecho helado. Entonces el silencio se hizo añicos. El Alpha Thorne se movió con una aterradora velocidad depredadora. La pura fuerza de su avance hizo que los lobos menores retrocedieran, sus gargantas expuestas en señal de sumisión. Cayó de rodillas junto a Maeve. El mármol se agrietó bajo sus pesadas botas. Sus enormes manos, temblando con una mezcla volátil de adrenalina e incredulidad, se extendieron y recogieron a los 3 cachorros de la lana ensangrentada. En el momento en que su abrasador calor de Alfa los tocó, los cachorros chillaron. No fue un grito de consuelo, fue un lamento frenético y aterrorizado. El cachorro más pequeño, un macho de pelaje plateado con los mismos ojos dorados de Thorne, lanzó una mordida con sus diminutas mandíbulas al pulgar de su padre, retorciéndose violentamente para volver con la humana helada y con olor a sangre que los había envuelto en seguridad. No querían el sofocante olor a pino quemado y dominación. Querían el dulce y frágil aroma de Maeve. La mandíbula de Thorne se apretó. Un retumbar bajo y peligroso vibró en su pecho. Su lobo se regocijó por el regreso de su linaje, pero su ego humano, el orgullo tóxico y frágil de un rey, retrocedió cuando sus propios hijos lo rechazaron por un defecto sin lobo. «¡Sanadores!», rugió Thorne, su voz sacudiendo la escarcha de las altas vigas. «Lleven a los herederos a las cámaras termales ahora». Mientras los médicos de la manada se apresuraban a llevarse a los cachorros que gritaban, Maeve yacía inmóvil sobre la piedra. Su piel era del color de las violetas magulladas. El leve subir y bajar de su pecho era la única prueba de que no había cruzado al más allá. Una hembra de alto rango salió de la multitud. Era Vesper, la cruel delta que había ordenado a Maeve salir a la ventisca en primer lugar. El pánico brilló en los ojos de Vesper. Si el Alfa se daba cuenta de que había enviado a la humana durante una tormenta mortal, le quitarían su rango. Necesitaba un chivo expiatorio. «Alfa», siseó Vesper, rodeando con delicadeza los pies sangrantes de Maeve como si estuvieran enfermos. «Mírala. Una humana frágil no puede sobrevivir a los picos escarpados en una tormenta de nieve. No cuando tu guardia de élite pereció. Es imposible». Thorne se levantó lentamente. Sus ojos dorados se entrecerraron. Su lobo caminaba inquieto dentro de su mente, arañando la parte posterior de su cráneo, rogándole que mirara más de cerca las manos crudas y destrozadas de la humana,
rogándole que oliera la pureza absoluta de su sacrificio. Pero Thorn se tambaleaba por la humillación de su propio fracaso. Admitir que una omega humana tuvo éxito donde sus más grandes guerreros murieron era un golpe fatal para su reinado. ¿Qué estás diciendo, Vesper? La voz de Thorn era mortalmente suave. Estoy diciendo que no los encontró en la avalancha, mintió Vesper con fluidez, su voz goteando veneno. Debió saber que la guardia estaba comprometida. Los robó en el caos, los sacó al frío para hacerse la heroína y se arrastró de vuelta cuando se dio cuenta de que la tormenta también la mataría a ella. Usó el linaje real para obtener favor. Un gruñido colectivo rasgó el salón. La mente de la manada, fácilmente influenciada por las emociones imponentes e inestables del alfa, se aferró a la narrativa. ¿Una humana salvándolos? Imposible. ¿Una humana conspirando para elevar su lamentable estatus? Era de esperar. Thorn miró a Maeve. Era una cosa rota, su cabello oscuro apelmazado con hielo y sangre. En el fondo, un instinto aterrador y silencioso le decía que Vesper mentía, pero el Rey Alpha no podía soportar la alternativa. No podía soportar que su orgullo hubiera causado la avalancha y que una paria sin lobo hubiera pagado el precio para arreglarlo. Huele a engaño. Thorn le mintió a su manada y, lo que es más importante, a sí mismo. Aplastó el gemido disidente de su lobo bajo el peso de su autoridad absoluta. Arrojen a la Omega a las celdas de hielo. Si sobrevive a la noche, la interrogaré yo mismo por traición. Se oyeron jadeos, pero nadie se atrevió a desafiar al Rey Alfa. Dos guardias corpulentos se adelantaron, agarrando a Maeve bruscamente por los brazos. Su piel congelada se desgarró bajo sus garras. Dejó escapar un débil y silencioso jadeo de agonía. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. Miró a Thorn, no con ira, sino con una profunda y vacía tristeza que hizo que el pecho del alfa doliera físicamente. Mientras arrastraban su cuerpo inerte por el suelo, algo cayó del bolsillo de su camisa congelada. Repiqueteó contra la piedra. Thorn bajó la vista. Era un pequeño cachorro de lobo de madera, toscamente tallado. Sus bordes habían sido alisados por años de toques ansiosos y amorosos. La pura inocencia del objeto contrastaba tan violentamente con las acusaciones de Vesper que Thorn sintió una repentina y nauseabunda caída en su estómago. Pero el decreto había sido dado. Las puertas de la mazmorra inferior se cerraron de golpe, sellando a la Omega humana en la oscuridad y dejando a Thorn solo con un error que lo perseguiría hasta la tumba. Las cámaras termales, generalmente un santuario de vapor de eucalipto y calor radiante, parecían una zona de guerra. 3 sanadores de élite y 4 omegas sustitutas de alto rango revoloteaban alrededor del nido de obsidiana, sus rostros pálidos por el pánico creciente. Los cachorros reales no se estaban recuperando. De hecho, estaban deteriorándose rápidamente. Rechazaban la leche de cabra tibia. Rechazaban violentamente las lujosas pieles calientes. Lo más alarmante es que estaban rechazando el propio vínculo de la manada. El más pequeño de los 3, el macho de pelaje plateado con los ojos dorados de su padre, emitía un gemido continuo y ronco. Era un sonido desgarrador y agudo que crispaba los instintos primarios de cada lobo en la fortaleza. No era un grito de dolor físico, era el lamento de un cachorro separado de su madre. Vesper, desesperada por consolidar su posición, metió la mano en el nido. «Silencio, pequeño señor», arrulló, su aroma intencionadamente cargado de una dulzura artificial y empalagosa. «Ya estás a salvo». En el momento en que sus dedos cuidados rozaron su pelaje, el cachorro plateado gruñó con una ferocidad aterradora para una criatura no más grande que una barra de pan. Hundió sus dientes afilados como agujas en la muñeca de Vesper, sacando una gota de sangre carmesí. Vesper chilló, retirando la mano, pero el cachorro no la soltó hasta que un sanador le abrió las mandíbulas frenéticamente. «Sus temperaturas corporales están bajando», susurró la sanadora principal, sus manos temblando sobre los cachorros. «El calor del alfa no funciona. El olor de la manada los angustia. Están entrando en una cascada de shock traumático. Si no podemos calmarlos,
sus corazones se detendrán. ¿Por qué? Espetó Vesper, acunando su muñeca sangrante. Son alfas reales. Deberían estar prosperando con este calor. ¿Por qué? Dijo la sanadora, su voz bajando a un susurro aterrorizado. Han creado un vínculo, y aquella con la que lo crearon les ha sido arrebatada. 3 pisos más arriba, en el cavernoso silencio del estudio del Alfa, Thorne estaba sentado, paralizado, detrás de su pesado escritorio de madera de hierro. El lamento de las cámaras termales resonaba por los conductos de piedra, clavando heladas púas de pánico en su pecho. Su lobo estaba completamente fuera de control, agitándose violentamente contra su conciencia humana. Error, error, traidor, tonto. Thorne miraba ciegamente el objeto que descansaba en el centro de su escritorio, el tosco cachorro de lobo de madera que Maeve había dejado caer. Lentamente, luchando contra el agarre paralizante de su propio orgullo tóxico, Thorne extendió la mano y lo recogió. Cerró los ojos e inhaló. Ignoró su ego. Ignoró su ira. Dejó que sus agudizados sentidos de alfa desvelaran las capas de olor incrustadas en la madera barata y astillada. No olía a engaño, no olía a un complot calculado y traicionero. Olía a sal, años de lágrimas silenciosas y solitarias derramadas en la oscuridad. Olía a jabón de lejía áspero, a tierra y a las amargas agujas de pino del perímetro donde había sido desterrada. Pero debajo de la tristeza y el abuso, la madera pulsaba con un abrumador e impresionante aroma de amor puro e incondicional. Era un anhelo desesperado y no correspondido por una manada que la había tratado como basura. Ella los amaba, gimió el lobo de Thorne, un sonido que destrozó el corazón del rey Alfa. Amaba a los que la rompieron. Unos frenéticos golpes en las pesadas puertas de roble rompieron el silencio. Antes de que Thorne pudiera ordenar la entrada, las puertas se abrieron de golpe. Era Fenrir, su rastreador principal, con el rostro sonrojado y el pecho agitado mientras la nieve se derretía de sus oscuras pieles. Alfa, jadeó Fenrir, ignorando todo protocolo y cayendo sobre una rodilla. El lugar de la avalancha. Acabo de regresar. Thorne se puso de pie, su sangre se heló. Informa. Vesper mintió, dijo Fenrir, su voz quebrada por una mezcla de asombro y horror. Alfa, la humana no los robó de la fortaleza. Rastré su olor. Sus huellas descalzas conducen desde el perímetro oeste directamente a la zona de impacto. La habitación pareció inclinarse. El aire desapareció de los pulmones de Thorne. La nieve estaba compactada como el hormigón, señor, continuó Fenrir, con lágrimas brotando en los ojos del endurecido guerrero. Encontramos una zanja cavada a 10 pies de profundidad en el hielo. No había herramientas, solo sangre humana. Los desenterró con sus propias manos. Se arrastró 5 millas a través de una tormenta de nieve para traerlos a casa. El cachorro de madera se deslizó de los dedos de Thorne, golpeando el suelo con un ruido sordo. La mentira había muerto. La agonizante e innegable verdad golpeó al rey Alfa con la fuerza de la propia avalancha. Su orgullo, su certeza absoluta en la superioridad de los cambiaformas, se desmoronó en polvo. Había mirado a la salvadora de su linaje, una humana frágil y sin lobo que había entregado su propia fuerza vital para mantener a sus hijos calientes, y la había condenado a congelarse en la oscuridad. Un rugido de absoluto autodesprecio y agonía brotó de la garganta de Thorne. Sus ojos cambiaron del oro humano al cegador amarillo luminoso de su bestia interior. El cambio fue violento, involuntario y explosivo. No usó las escaleras. Thorne saltó desde el balcón interior, sus enormes botas destrozando el suelo de piedra del gran salón al aterrizar. Corrió hacia las mazmorras inferiores, un borrón de movimiento aterrador, su rugido resonando por toda la fortaleza. Aguanta, diosa, por favor, aguanta. Arrancó las puertas de hierro de las celdas de hielo de sus bisagras. El aire en el interior estaba a 20 grados bajo cero, una escarcha negra y sofocante diseñada para torturar a los cambiaformas de pelaje grueso. En el fondo de la celda, acurrucada en una bola apretada y lastimosa sobre la piedra cubierta de escarcha,
Yacía Maeve. Estaba completamente inmóvil. Una fina capa de escarcha cubría su cabello oscuro y sus labios pálidos e inmóviles. Thorne cayó de rodillas, deslizándose por el hielo, la devastadora realidad de su error mirándolo a la cara. Las rodillas de Thorne crujieron contra el hielo sólido del suelo de la celda. No sintió el frío cortante. Solo sintió el peso sofocante y aplastante de su propio monstruoso error. Extendió la mano, sus enormes y temblorosas manos flotando sobre Maeve. Parecía una estatua tallada en escarcha. Su piel, normalmente de un cálido y pálido olivo, era de una aterradora porcelana translúcida, trazada con los mapas azules y morados de venas que fallaban. Cuando sus dedos finalmente hicieron contacto con su mejilla, un sollozo ahogado brotó de su garganta. Estaba quebradiza, tan fría que quemaba. ¡Mía!, rugió su lobo interior. Una repentina explosión posesiva de instinto que casi derribó a Thorne. La bestia no la reclamaba como compañera en el sentido tradicional. La reclamaba por una profunda deuda primordial. Ella había sangrado por su linaje. Pertenecía a la manada, y la manada la había arrojado a los lobos. Maeve, graznó Thorne, su voz quebrándose mientras deslizaba sus brazos bajo su cuerpo rígido. No pesaba nada. El hambre y el frío brutal la habían reducido a huesos huecos y pura fuerza de voluntad. La atrajo contra su ancho pecho. Thorne cerró los ojos y convocó el calor nuclear puro de su aura de alfa. Normalmente, usaba este calor como arma para forzar la sumisión, proyectándolo hacia afuera para asfixiar a sus enemigos. Ahora lo invirtió, forzando la energía abrasadora en su propia piel, convirtiendo su cuerpo en un horno viviente, en un intento desesperado por descongelar el hielo que envolvía su corazón. Un débil y entrecortado aleteo golpeó su antebrazo. Su latido era devastadoramente lento. Tum, tum. Thorne se puso de pie, apartando la puerta de hierro destrozada de una patada con un estruendo ensordecedor. Subió corriendo los escalones de piedra en espiral de las mazmorras. Al llegar al pasillo principal, la manada estaba reunida, con los ojos abiertos por la confusión y el miedo. Esperaban que su alfa emergiera con la sangre de una traidora en sus manos. En cambio, vieron a su aterrador e inflexible rey acunando a la humana rota y sin lobo como si estuviera hecha de cristal hilado. El olor que emanaba de Thorne era un cóctel letal e inestable de dominio absoluto, terror paralizante y dolor violento. Los lobos menores cayeron inmediatamente sobre sus vientres, gimiendo mientras la presión atmosférica en el pasillo se disparaba. Vesper estaba al borde de la multitud. Cuando vio a Maeve en los brazos de Thorne y el destello dorado y asesino de los ojos del alfa fijarse en ella por una fracción de segundo, toda la sangre se drenó de su rostro. Retrocedió, fundiéndose en las sombras, sabiendo que su ejecución solo se retrasaba por el pulso agonizante de la humana. Thorne no se detuvo. Llevó a Maeve a través de las pesadas puertas de roble de las cámaras termales, destrozando la madera hacia adentro con una patada brutal. La ráfaga de eucalipto y vapor hirviendo los golpeó al instante. ¡Alfa!, jadeó la sanadora principal, apartándose del nido de obsidiana. En el centro de las pieles calientes, los tres cachorros se habían quedado aterradoramente quietos. El gemido ronco se había detenido. Estaban acurrucados juntos, su respiración peligrosamente superficial, sucumbiendo a la cascada de shock traumático. «¡Muévanse!», ordenó Thorne, su voz una vibración baja y gutural que sacudió los instrumentos médicos en sus bandejas de plata. Se dirigió al nido. En el momento en que Thorne se acercó, el aroma ambiental en la habitación cambió. Debajo de sus abrumadoras feromonas de alfa estaba el tenue olor helado de la humana. El olor a supervivencia, a leche, a seguridad flotó sobre el nido. La nariz del cachorro plateado se movió. Con una milagrosa y agonizante explosión de energía, la pequeña criatura arrastró su cuerpo desfalleciente a través de las pieles calientes, soltando un gemido débil y desesperado. Los otros dos cachorros lo siguieron de inmediato. Una pila ciega y torpe de pelaje, avanzando poco a poco hacia el borde del nido, buscando a la humana que los había sacado de la oscuridad.
Los ojos de la sanadora principal se abrieron con profunda sorpresa. Diosa, la conocen, la necesitan. Preparen los bálsamos para traumas, ordenó Thorne, bajando suavemente a Maeve al enorme nido caliente, justo al lado de los cachorros. Pónganle una vía intravenosa. Pinchen sus venas si es necesario para calentar su sangre. Señor, susurró nerviosamente una omega sustituta, su prejuicio arraigado aflorando a pesar de la crisis. Es una humana. Su temperatura corporal es críticamente baja. Los recursos necesarios, si usamos las pociones restauradoras de grado alfa en una sin lobo, la cabeza de Thorne se giró bruscamente hacia la sustituta. La pura violencia depredadora en sus ojos hizo que la mujer cayera de rodillas al instante. Si su corazón se detiene, dijo Thorne, su voz bajando a un susurro mortalmente silencioso que resonaba con la autoridad absoluta de un rey. Si esta humana da su último aliento en mi fortaleza, ejecutaré a cada sanador en esta habitación y reduciré la cresta plateada a sus cimientos. Volvió a mirar el nido. Los 3 cachorros se habían abalanzado sobre Maeve. Presionaban sus pequeños y febriles cuerpos contra su garganta helada, su pecho, sus mejillas de hielo. Intentaban usar su propio calor corporal desfalleciente para calentarla. Los hijos del rey alfa intentaban salvar a la paria más baja de la manada. Thorne cayó de rodillas junto al nido, envolviendo las manos crudas y congeladas de Maeve con las suyas. Inclinó la cabeza, apoyando la frente contra el borde de obsidiana, y por primera vez en su vida, el rey alfa rezó. La cámara termal se convirtió en un crisol de magia desesperada y frenética. El aire estaba denso con el aroma de raíz de hueso triturada, eucalipto y el agudo toque metálico del pánico colectivo de la manada. La sanadora principal, con las manos resbaladizas de sudor, perforó la piel magullada y translúcida del antebrazo de Maeve. Conectó una vía intravenosa que transportaba una poción restauradora de grado alfa, una sustancia volátil de color ámbar líquido reservada solo para el linaje real. Era una apuesta aterradora. La pura potencia de la medicina de los cambiaformas podría reactivar los órganos fallidos de la humana o detener violentamente su frágil corazón. Administrando la poción, alfa, susurró la sanadora, retrocediendo mientras el líquido brillante comenzaba a serpentear por el tubo transparente. Thorne no habló. No podía. Sus enormes manos permanecían alrededor de los dedos congelados de Maeve, sus ojos dorados fijos en el microscópico aleteo de su pulso en la base de su garganta. Vertió cada onza de su calor interno en el nido, convirtiendo su propio cuerpo en un hogar viviente. Su aura de alfa, normalmente un arma sofocante de dominio, ahora estaba terriblemente tensa, actuando como un escudo protector hipervigilante sobre la humana y los 3 cachorros. Durante un largo y agónico minuto, no pasó nada. El hielo que se aferraba al cabello oscuro de Maeve se derritió, goteando sobre la piedra de obsidiana, pero su piel permaneció de un gris cadavérico y aterrador. Entonces, el cachorro más pequeño actuó. El macho de pelaje plateado, sintiendo la quietud antinatural de quien los había salvado, se arrastró torpemente por el pecho de Maeve. Presionó su nariz húmeda directamente contra el punto de pulso errático y fallido de su cuello. Inhaló profundamente, llenando sus pequeños pulmones, y emitió un sonido que rompió el silencio sin aliento de la habitación. Fue un gorjeo, pero debajo del sonido agudo de cachorro estaba la innegable resonancia vibrante de una orden de alfa. Despojada de malicia, despojada de ego, era puro instinto sin adulterar. Un heredero real exigiendo que su ancla elegida regresara del velo. En la biología de los cambiaformas, una orden de un alfa obliga al lobo. Fuerza la sumisión a través de la sangre. No debería haber afectado a una humana. Pero Maeve ya no era solo una humana para esta manada. Estaba unida a ellos por un sacrificio más espeso que cualquier linaje. El líquido ámbar golpeó el corazón de Maeve exactamente cuando la orden del cachorro resonó a través de sus huesos huecos. La reacción fue explosiva. Los ojos de Maeve se abrieron de par en par, sin ver, mientras un grito desgarrador y sangriento brotaba de sus labios agrietados.
La agonía física de la descongelación, de los capilares congelados estallando y los nervios muertos reavivándose de repente con un calor mágico abrasador, fue peor que el propio frío. Su frágil cuerpo se arqueó violentamente sobre las pieles calientes, agitándose con la fuerza aterradora de alguien que lucha por su vida. «Sujétenla», gritó la sanadora principal, lanzándose hacia adelante con un paño húmedo. «Si se arranca la vía intravenosa, el shock la matará». Pero Thorne ya se estaba moviendo. No solo la sujetó, la envolvió. Se deslizó en el enorme nido sin importarle el agua hirviendo que se acumulaba en el fondo, y atrajo el cuerpo agitado y agónicamente caliente de Maeve contra su pecho. La rodeó con sus brazos, enterrando su rostro en su cabello húmedo, absorbiendo sus frenéticos y violentos temblores en su propio cuerpo indestructible. «Te tengo», retumbó Thorne, su voz una vibración rota y desesperada contra su espalda. «Te tengo. Respira, Maeve. Lucha. Respira». El dolor alcanzó su punto máximo lentamente, dejándola jadeante, débil y completamente desorientada. Los salvajes espasmos se convirtieron en temblores violentos e incontrolables. Poco a poco, la mirada vidriosa y ausente en los ojos oscuros de Maeve se desvaneció, reemplazada por la claridad aguda y aterradora de su entorno. Vio los techos de piedra abovedados. Olió el abrumador y sofocante aroma del rey Alfa presionando contra ella. Los recuerdos la golpearon con la fuerza de un golpe físico. La avalancha, el frío amargo, la celda de hielo, el decreto del Alfa. El pánico, puro y salvaje, se apoderó de su frágil sistema nervioso. Maeve jadeó, usando la última reserva de su fuerza para empujar violentamente el sólido pecho de Thorne. Retrocedió en el nido, sus manos crudas y sangrantes recogiendo desesperadamente a los 3 cachorros detrás de su propio cuerpo frágil. Usándose a sí misma como un escudo físico entre los herederos y su padre, presionó su espalda contra el frío borde de obsidiana, temblando como un perro apaleado, su pecho agitado. No habló, no suplicó. Simplemente miró a Thorne con ojos tan llenos de un terror absoluto y expectante que lo destrozó físicamente. Estaba esperando que la lastimara de nuevo. Pensó que la había traído aquí para terminar la ejecución. La habitación quedó en silencio absoluto. Los sanadores dejaron de respirar. Thorne miró a la humana sin lobo que actualmente protegía a sus propios hijos de él. El peso absoluto y abrumador de la toxicidad de su manada, de su propia toxicidad, lo aplastó. Había construido un reino sobre la fuerza y la dominación, y sin embargo, el alma más valiente de su territorio le tenía terror. Lenta y deliberadamente, el aterrador e invicto rey Alfa de la fortaleza de la Cresta Plateada se arrodilló en el agua hirviendo del nido. Colocó sus enormes manos planas sobre la piedra, inclinó la cabeza y expuso la carne vulnerable de su garganta a la omega humana en el gesto definitivo e innegable de sumisión absoluta de los cambiaformas. Ver al rey Alfa de la fortaleza de la Cresta Plateada exponer intencionadamente su garganta era presenciar cómo una montaña se desmoronaba voluntariamente en polvo. Los sanadores en la cámara termal bajaron inmediatamente la mirada al suelo, aterrorizados por la pura intimidad y blasfemia del acto. Un rey no se sometía, ni a otro alfa, y ciertamente no a una paria humana sin lobo. Pero Thorne no se movió. Permaneció de rodillas en el agua hirviendo y teñida de sangre del nido de obsidiana, con el cuello expuesto y las manos planas contra la piedra. No proyectó absolutamente ninguna dominación. Retiró su aura sofocante tan violentamente que la repentina ausencia de su poder dejó la habitación extrañamente vacía. Maeve dejó de agitarse, aunque su cuerpo continuó temblando con réplicas violentas y agotadoras. Presionó su espalda con más fuerza contra el borde del nido, aferrando a los 3 cachorros gimoteantes a su pecho. Sus ojos oscuros y aterrorizados recorrieron la habitación, esperando que los guardias entraran, esperando que la sumisión fuera un cruel preludio psicológico a su muerte. «Por favor», respiró Maeve, su voz un susurro destrozado. «Por favor, no les hagas daño. Volveré al perímetro.
No los tocaré de nuevo. Solo no les hagas daño. Las palabras golpearon a Thorne como golpes físicos. Ella honestamente creía que iba a castigarla por salvar a sus hijos. No hay truco, Maeve, graznó Thorne, su voz áspera por las lágrimas no derramadas. Usó su nombre. No humana, no Omega. Estaba ciego. Mi orgullo enterró a mi linaje y mi arrogancia te arrojó al hielo. Hiciste lo que mi guardia de élite no pudo. Cavaste en la tumba que yo creé y los trajiste a casa. Lentamente, probando el cambio en la atmósfera, el cachorro plateado se deslizó de debajo de la barbilla protectora de Maeve. Maeve jadeó, tratando de hacerlo retroceder, aterrorizada por la reacción de Thorne. Pero el cachorro caminó inestablemente sobre las pieles calientes. Se detuvo justo enfrente de su enorme padre arrodillado. El cachorro olfateó la garganta desnuda de Thorne. Luego, inclinándose hacia adelante, el pequeño lobo soltó un suave gemido y pasó su pequeña lengua rosada por la fuerte mandíbula del alfa. Fue un perdón instintivo absoluto. El cachorro reconoció el remordimiento del alfa y al hacerlo, cerró el abismo. Thorne dejó escapar un suspiro quebrado, finalmente levantando la cabeza. Frotó suavemente su nariz contra el pelaje plateado del cachorro, pero sus ojos dorados permanecieron fijos en Maeve. Están vivos gracias a tu amor. Perteneces a esta manada, Maeve, y esta manada te ha fallado. Nunca volverás a ver el perímetro. La sinceridad absoluta en sus ojos, la ausencia del imponente y aterrador alfa que siempre había conocido, finalmente rompió el pánico de Maeve. La adrenalina que la había mantenido viva durante las últimas 12 horas se desvaneció en un instante. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó de lado sobre las gruesas pieles calientes. Los tres cachorros se abalanzaron inmediatamente sobre su forma inconsciente para mantenerla caliente. «Estabilícenla», ordenó Thorne, su voz volviendo a su profundidad resonante, aunque despojada de su crueldad anterior. «Lo que sea que necesite, no se aparten de su lado». Mientras los sanadores regresaban corriendo al nido, Thorne se levantó del agua. La sumisión había terminado. El padre había llorado. Ahora el rey exigía justicia. El agua goteaba de sus anchos hombros, su ropa pegada a su pecho lleno de cicatrices. No se molestó en secarse. Se dio la vuelta y salió de las cámaras termales, las pesadas puertas de roble astillándose aún más al pasar. Descendió la gran escalera de piedra hacia el salón principal. La manada seguía reunida, esperando en un silencio sofocante. Cuando las botas de Thorne tocaron el suelo, el olor de su ira los golpeó como un muro físico. Era el olor a ozono, a trueno y a poder letal sin control. Vesper, la hembra delta, retrocedía lentamente hacia las enormes puertas de hierro, tratando de escabullirse en la ventisca. «¡Vesper!». El rugido de Thorne sacudió la escarcha de los candelabros. Vesper se congeló, cayendo de rodillas y exponiendo su garganta en un intento desesperado de misericordia. La multitud de lobos se abrió como el mar, dejando a la delta completamente aislada en el suelo de mármol. Thorne se acercó a ella, un verdugo imponente de su propio régimen tóxico. «Usaste mi dolor para enmascarar tu crueldad», declaró Thorne, su voz resonando con absoluta finalidad. «Sentenciaste a una inocente a morir en una tormenta de nieve para proteger tu propio y frágil rango. Le mentiste a tu alfa». «Señor», sollozó Vesper, presionando su frente contra el suelo. «Es solo una humana, una hierba sin lobo. Estaba protegiendo la dignidad de la fortaleza. No puedes ponerte del lado de un defecto por encima de tu propia especie». Thorne se detuvo sobre ella. Miró a la criatura llorona y prejuiciosa a sus pies, dándose cuenta con una claridad nauseabunda de que Vesper era simplemente un reflejo del orgullo que él había fomentado en la cresta plateada durante años. «Esa humana», gruñó Thorne, sus ojos brillando con un oro depredador luminoso, «tiene más lobo en su corazón de lo que tú posees en todo tu linaje. Es la salvadora de los herederos». Thorne se volvió para enfrentar a su manada, su voz llegando a cada rincón de la fortaleza. «Vesper es despojada de su rango de delta. Es despojada del nombre de la cresta plateada. Arrójenla a la ventisca
en la que intentó enterrar a la humana. Los guardias inmediatamente agarraron a Vesper, ignorando sus gritos, arrastrándola hacia las pesadas puertas de hierro. Thorn miró a su gente, sentando las bases de una nueva era. La humana Maeve está bajo mi protección absoluta. Ya no es una paria. Es intocable. Cualquiera que hable de ella con el prejuicio del pasado responderá ante mis garras. El tiempo perdió su forma rígida en el ala privada del Alfa. Durante las primeras 2 semanas, Maeve entró y salió de una conciencia febril y nebulosa, anclada al mundo despierto solo por el calor constante y pesado de los 3 cachorros y el bajo murmullo de la voz de Thorn, leyendo antiguas historias de la manada junto a su cama. Cuando la fiebre finalmente cedió, dejando su mente cristalina, Maeve abrió los ojos a una realidad que no sabía cómo procesar. No estaba en un jergón de paja en los cuartos de sirvientes llenos de corrientes de aire. Se estaba ahogando en un mar de sábanas de seda y gruesas pieles calientes sobre una enorme cama con dosel. El aire no olía a lejía y perro mojado. Olía a carnes asadas, cedro dulce y el aroma limpio y agudo de las cumbres nevadas. La luz del sol entraba a raudales por imponentes ventanas arqueadas, pintando la opulenta habitación de piedra en un cálido dorado. Mientras se movía, un coro de gruñidos somnolientos surgió de los pies de la cama. Los 3 cachorros reales, ahora regordetes y de pelaje brillante, treparon por las pieles. El macho plateado llegó primero, plantando sus grandes patas en su pecho y lamiendo agresivamente su barbilla. Un sonido frágil y oxidado escapó de la garganta de Maeve. Una risa se sentía extraña en sus cuerdas vocales. «Cuidado, pequeño señor», murmuró una voz profunda. Maeve se estremeció instintivamente, conteniendo la respiración cuando la pesada puerta de roble se cerró. Thorn entró en la habitación. No llevaba su armadura formal ni las pesadas e intimidantes pieles de un rey. Llevaba una simple camisa de lino, con las mangas arremangadas para revelar antebrazos musculosos y con gruesas cicatrices. En sus manos llevaba una bandeja de plata cargada de pan fresco, miel y una humeante taza de té. El rey Alfa estaba haciendo el trabajo de un sirviente. Thorn se detuvo a mitad de camino, captando el involuntario pico de miedo en su aroma. Una sombra de profundo arrepentimiento cruzó sus ojos dorados, pero inmediatamente bajó la mirada, sometiendo su abrumadora presencia. Se movió con una lentitud agonizante, colocando la bandeja en la mesita de noche antes de sentarse pesadamente en el sillón de terciopelo a su lado. «No quise asustarte», dijo Thorn suavemente, su voz una vibración baja y tranquilizadora. «Los sanadores dicen que tu temperatura corporal finalmente se ha estabilizado. La congelación en tus manos dejará cicatrices, pero conservarás tus dedos». Maeve se miró las manos. Estaban envueltas en lino blanco impecable, con un fuerte olor a bálsamo de eucalipto. «Gracias», graznó, acercando las manos a su pecho. Miró alrededor de la lujosa habitación, su ansiedad aumentando. «Yo debería levantarme. Si las matriarcas me ven aquí, descansando durante el día...» «Maeve». La voz de Thorn era firme pero increíblemente suave. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Las matriarcas no te mandan, nadie te manda. Estás en mis aposentos personales. La manada sabe que estás aquí, y sabe por qué. Los lobos, que hicieron la vista gorda a tu sufrimiento, están actualmente reconstruyendo los muros exteriores en el barro helado como penitencia». Maeve lo miró fijamente, su mente luchando por cerrar la brecha entre el monstruo aterrador que la había arrojado a la celda de hielo y el hombre devastado y reverente sentado ante ella. El trauma de toda su vida en la cresta plateada era un manto pesado y sofocante. No sabía cómo quitárselo. «No sé cómo estar aquí», susurró, una lágrima rebelde escapando y deslizándose por su pálida mejilla. «No sé cómo ser otra cosa que el defecto sin lobo. No sé cómo vivir sin el perímetro». El pecho de Thorn se agitó con un suspiro silencioso y pesado. Metió la mano en el bolsillo y lentamente extendió la mano hacia ella. En el centro de su enorme palma, llena de cicatrices, descansaba el pequeño y astillado cachorro de lobo de madera.
La respiración de Maeve se entrecortó. Se acercó tentativamente, sus dedos vendados rozando su piel cálida mientras tomaba la talla. Él la había pulido. Los bordes ásperos donde solía frotar nerviosamente su pulgar habían sido alisados con un cuidado delicado y esmerado que no podía imaginar que un guerrero poseyera. Cuando pensé que el hielo te había llevado, esta era la única pieza de tu alma que me quedaba para sostener, murmuró Thorne, sus ojos dorados fijos en los de ella, con una intensidad ardiente. Olí tu soledad en él, tu tristeza, pero sobre todo olí tu ilimitada capacidad de amar a una manada que no te dio más que crueldad. Thorne se acercó lentamente, envolviendo su gran mano alrededor de las dos manos vendadas de ella, encerrando el cachorro de madera entre ellas. No exigió, simplemente ofreció su calor. No tienes que saber cómo estar aquí todavía, dijo Thorne, su pulgar acariciando suavemente sus nudillos. Solo tienes que dejarme mostrarte que estás a salvo. Déjame demostrar que esta manada es digna de la humana que salvó su futuro. Tú eres el corazón de la cresta plateada ahora, Maeve. El perímetro se ha ido. Estás en casa. El cachorro plateado dejó escapar un suspiro de satisfacción, apoyando su pesada cabeza sobre los tobillos de Maeve. Por primera vez en su vida, rodeada por el aroma del calor de un alfa y la promesa silenciosa e innegable de un vínculo de apareamiento, el peso aplastante en el pecho de Maeve finalmente comenzó a disolverse. Un año después, el perímetro de la fortaleza de la cresta plateada era irreconocible, donde las amargas e implacables agujas de pino y el barro helado solían atrapar a los parias de la manada. Ahora prosperaba un extenso jardín de lavanda silvestre, tierra calentada por el sol y alisos de hojas plateadas. El brutal invierno que casi le había costado el alma al rey Alfa finalmente había dado paso a una primavera dorada permanente. Maeve estaba sentada en una manta tejida bajo el aliso más grande, el sol del mediodía moteando su piel. Llevaba una túnica ligera y transpirable, con las mangas arremangadas hasta los codos. Ya no ocultaba sus manos. La congelación había dejado una delicada red de cicatrices plateadas y dentadas en sus nudillos y antebrazos, un mapa físico de su supervivencia. Para los lobos de la cresta plateada, esas cicatrices eran más sagradas que cualquier marca de nacimiento real. Con cuidado, pequeño señor, rió Maeve, el sonido brillante y completamente libre de cargas. Un enorme lobo juvenil de pelaje plateado, ahora casi del tamaño de un mastín adulto, irrumpió a través de los arbustos de lavanda. Se detuvo en seco, sus patas de gran tamaño cavando en la tierra blanda, y dejó caer triunfalmente una flor silvestre ligeramente destrozada y cubierta de baba en el regazo de Maeve. Los otros dos cachorros, un borrón de pelaje rojizo oscuro y carbón, lo taclearon por detrás, enviando a los tres a una caótica y chillona pila de extremidades y colas. Maeve sonrió, recogiendo la flor maltratada. Se la colocó detrás de la oreja, su corazón hinchándose con un afecto tan profundo que dolía físicamente. Unos pasos se acercaron por el camino de adoquines. Eran pesados, deliberados, pero completamente desprovistos de la sofocante dominación depredadora que solía anunciar al rey Alfa. Un par de guerreros de la manada, veteranos endurecidos de las fronteras del norte, pasaron junto al jardín. Al ver a Maeve, no se acobardaron ni apartaron la vista con miedo. En cambio, se detuvieron, colocaron su mano derecha sobre el corazón e inclinaron la cabeza en una profunda y genuina reverencia. Maeve inclinó la cabeza a cambio, su sonrisa suavizándose. No se inclinaban porque Thorne los obligara. Se inclinaban porque entendían que la mujer humana sentada en la hierba era la verdadera columna vertebral de su manada. Van a pisotear la lavanda de nuevo. Una voz baja y familiar retumbó detrás de ella. Thorne salió de la sombra del aliso. El rey severo e intocable del pasado se había ido, reemplazado por un líder cuya fuerza ahora estaba atemperada por una paz profunda e inquebrantable. No llevaba armadura, solo cueros simples, y sus ojos dorados no contenían nada de la rabia volátil que una vez lo definió. Se dejó caer en la manta junto a Maeve, su enorme cuerpo encajando fácilmente en el espacio a su lado. Inmediatamente,
Los tres lobos juveniles abandonaron su lucha y se abalanzaron sobre él, lamiendo su mandíbula y exigiendo su atención. Thorn rió, un sonido rico y profundo, empujando juguetonamente al macho plateado de vuelta a la hierba. Cuando los cachorros finalmente salieron corriendo a perseguir una mariposa, Thorn centró su atención en Maeve. Extendió la mano, sus grandes y callosos dedos trazando suavemente las cicatrices plateadas en su muñeca. Su toque era increíblemente ligero, llevando una disculpa silenciosa y eterna y una reverencia abrumadora. «Estás callada hoy, mi corazón», murmuró Thorn, su pulgar rozando su pulso, fuerte, constante y vivo. Su aura de alfa la envolvió, ya no como un arma, sino como un cálido y protector fuego de hogar. Solo pensaba, Maeve se apoyó en su toque, descansando la cabeza en su ancho hombro. Metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño y pulido cachorro de lobo de madera. Le dio la vuelta en sus manos llenas de cicatrices. El objeto que una vez había sido un símbolo de su agonizante aislamiento era ahora un testimonio de su resistencia. «¿Pensando en el invierno?», preguntó suavemente, una sombra de vieja culpa parpadeando en sus dos ojos. «No», dijo Maeve mirándolo. Levantó la mano, acunando su mandíbula, su pulgar rozando la barba áspera de su mejilla. «Pensando en lo cálido que está el sol, pensando en cómo el hielo finalmente se derritió». Thorn se inclinó, presionando su frente contra la de ella. Inhaló su aroma, ya no mezclado con terror y lejía amarga, sino floreciendo con lavanda dulce, luz solar y el innegable y vibrante aroma de una luna plenamente realizada. «Se derritió por ti», susurró Thorn, sus labios rozando los de ella en un beso tierno y anclador. «Tú trajiste la primavera a la cresta plateada, Maeve, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca más sientas el frío». Se sentaron juntos bajo la luz dorada de la tarde, viendo a sus hijos correr por el perímetro en flor. El peso aplastante del orgullo y el prejuicio había sido completamente lavado, dejando atrás una manada silenciosa e inquebrantable, construida no sobre el poder aterrador de los dientes de un alfa, sino sobre la milagrosa fuerza sanadora del amor de una humana. El viaje de sanación y redención de Maeve y Thorn capturó tu corazón. Si te encantó el triunfo emocional de esta historia, por favor presiona el botón de me gusta. Ayuda a que nuestro canal crezca para que podamos traerte más romances intensos y cinematográficos de cambiaformas y audiolibros de alta fantasía cada semana. No olvides suscribirte y tocar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia. ¿Cuál fue tu momento favorito de la increíble supervivencia de Maeve? Dínoslo en los comentarios y comparte este video con tus amigos amantes del romance fantástico. Nos vemos en la próxima historia.